Día 246, lección 33, libro de Números. ¿Por qué leer este libro y cómo entenderlo? Según Números, la salvación de Dios a su pueblo se realiza en un camino a través del desierto, aunque no acaba en él. A su paso por el desierto, Israel experimenta lo que significa marchar con Dios y lo que Dios les pide, purificación y maduración. La experiencia del desierto educa y forma al pueblo, ayudándolo a crecer y preparándole para la etapa definitiva, que orienta y da sentido a su marcha, la vida en la tierra prometida. El libro de Números hace referencia a los hechos ocurridos en el desierto y algunas leyes sin orden. Este libro se llama Números porque comienza y acaba con un censo de los israelitas. Desconcertará a muchos lectores porque al parecer hace caso omiso de la veracidad histórica. Es conveniente, pues, tener claro que desde un comienzo este libro sobrepone dos historias. Los números se ubican a continuación del Éxodo y del Levítico. Suponen que en el Sinaí, inmediatamente después de la gran revelación a Moisés y de la historia del ternero de oro, Dios entregó todas las leyes que refiere el Levítico. Los hechos que nos cuentan habrían sucedido en el transcurso del año siguiente, durante la travesía del desierto de Parán, o cuando llegaron al oasis de Cades. Así es como los números retoman antiguas tradiciones, que se encontrarán muy especialmente en los capítulos 11 al 14 y del 20 al 25, y que a veces repiten bajo una forma diferente algunos acontecimientos del Éxodo. Pero si bien es cierto que los capítulos que acabamos de indicar conservan elementos muy antiguos, lo esencial del libro fue redactado en los medios sacerdotales de Jerusalén, en la misma época que el libro de Levítico, es decir, al regreso del exilio, unos 700 años después de Moisés. El objetivo principal de esos sacerdotes era darle una legitimidad a toda la estructura religiosa y social de Israel como pueblo consagrado al culto del Dios único. Todas las iniciativas que se atribuyen a Moisés van dirigidas en realidad a la comunidad judía de los tiempos posteriores al exilio, y los autores van a pintar el cuadro en que aquel se mueve a escala del pueblo que tiene bajo sus ojos. Unos cientos de familias del Éxodo se han transformado en un pueblo de 600,000 hombres adultos, sin contar sus mujeres, hijos y ganado. La pequeña arca de madera que se transportaba a lomo de burro, en ese momento el centro de un santuario portátil, casi tan impresionante como el templo de Jerusalén, y los sacerdotes con sus ceremonias ocupan continuamente el centro de la escena. El relato fue escrito en una época en que Israel no era más que una modesta provincia del imperio persa, razón de más para estimular su imaginación y transformar a los compañeros de Moisés en un ejército formidable, agresivo y conquistador al servicio del Dios único. ¿Cómo leer números? Un título como Números suena tan emocionante como el diccionario o el directorio telefónico. Pero este no es el caso. Prepárate para una sorpresa. Este libro está lleno de poderosas historias de la rebelión de Israel, junto con el juicio y misericordia de Dios. Números comienza en el monte Sinaí, donde los israelitas esperaban instrucciones de Dios para continuar a la tierra prometida. A medida que se desarrolla el libro, observa los cambios de la actitud del pueblo, desde la ansiedad, pasando por la queja y terminando en rebelión total. Números termina con una nueva generación de israelitas a punto de entrar en la tierra prometida. Mientras estudias este libro, reflexiona en la tentación en tu propia vida de refunfuñar, quejarte o rebelarte. Considera también hasta qué punto llega Dios para restaurar a su pueblo. El libro de los Números da la impresión de ser un conjunto de elementos heterogéneos, sin ninguna conexión lógica. A pesar de todo, es posible establecer un cierto orden si se tiene en cuenta el marco geográfico de los acontecimientos relatados. Primero,
La partida desde el Sinaí se prepara con un censo del pueblo y con las ofrendas presentadas con motivo de la dedicación del santuario. Segundo, después de celebrar la segunda Pascua, los israelitas salen del Sinaí y llegan a Cades, donde realizan un intento desafortunado de entrar en Canaán por el sur. Tercero, tras una larga permanencia en Cades, vuelven a ponerse en camino y llegan a las estepas de Moab, frente a Jericó. En torno a estos relatos se mezclan numerosas disposiciones legales y litúrgicas que completan la legislación del Sinaí o preparan el establecimiento de Israel en Canaán. En el libro de los Números vuelven a aparecer las tradiciones yavista, eloísta y sacerdotal. Esta última es la que dio una forma acabada a toda la obra, le imprime su espíritu peculiar. Es inútil buscar en esta compilación de antiguas tradiciones un relato exacto y ordenado de los hechos. La tradición sobre el itinerario del desierto es fragmentaria y se limita a unos pocos episodios. Además, la historia es vista desde una perspectiva religiosa. Su intención es mostrar la solícita providencia de Dios en favor de su pueblo, a pesar de las murmuraciones y rebeldías del mismo. Durante su marcha por el desierto, Israel vivió sus primeras experiencias como pueblo de Dios. Allí, la masa heterogénea de fugitivos que habían salido de Egipto bajo la guía de Moisés comenzó a tomar conciencia de su destino común. Al llegar la plenitud de los tiempos, también el nacimiento del nuevo pueblo de Dios estuvo vinculado con el desierto. Allí predicó y bautizó Juan el Bautista para preparar el camino del Señor, y allí Jesús fue llevado por el Espíritu para prepararse a cumplir su misión de iniciador y consumador de nuestra fe.